Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Revisión Digital. Hoy nos acompañan dos viejos amigos, no por la edad, sino por el tiempo que llevamos compartiendo. Julio, Emi, muy buenos días. Muy buenos días. Y hoy venimos a hablar de un buen amigo también, de la Iglesia española, no siempre reconocido, Alberto Iniesta. Alberto Iniesta, que es el histórico obispo auxiliar de Madrid desde tiempos de Tarancón, ¿no? Sí, llegó en el 72. Con sede en Vallecas. Con sede en Vallecas, el obispo de los pobres de Vallecas. Efectivamente, así es. Que celebramos ahora el día 25 de marzo. Hacéis un encuentro homenaje en su memoria. Contadnos un poquito. Esto es, sí. Yo quería hablar un poquitín nada más porque prefiero, Emilia es la que ha hecho sobre todo la compilación en el libro, va a ser mucho más, creo, su palabra va a ser mucho más de datos y más importante de cara a eso. Yo nada más estoy en el origen un poco y digo lo siguiente: esta convocatoria del día 25 es una convocatoria amplia de mucha gente de Vallecas, de Madrid e incluso de gente de fuera, sí. Porque nos han preguntado, no, la convocatoria es de los amigos de Alberto que han tenido una resonancia y han ido juntando las voces. Eso sería. Y entonces yo sí quiero decir cuál fue el chispazo para este arranque, cuál fue la inspiración, eso es importante. Y entonces, el día 3 de enero muere del 2006, Alberto. 2016. Del 16. Sí. El día 4 entiendo yo que era, en lo que quiero centrarme, el día 4 era el día del funeral. Entonces yo estaba en la capillita, donde allí estaba Alberto, en la caja, con la mitra y el báculo ya envejecidos por falta de uso, allí al ladito. Yo me imaginaba encogidito como estaba, ¿no? Una mitra y eso, con poco significado, ¿no? Y mi reflexión: Alberto, cuántas cosas tenemos que agradecerte. Era mi oración. Alberto, cuánta gente de Vallecas, cuánta gente de Madrid y cuánta gente de España y demás, que sé que tienes ecos fuera, tendría que agradecer tu paso como obispo, tu paso como creyente, tu paso como ciudadano. Y esto, yo diría, ¿será verdad que esto tomará cuerpo y que esto aparecerá? Esa era mi reflexión. Y había otra mujer, éramos tres en ese momento, en ese silencio de precioso, diríamos, de estar allí. Había una religiosa de Vallecas que hoy tiene, creo, 93, 94 años, y que ha dedicado toda su vida a Vallecas, Sor Margarita, que es muy conocida, sobre todo creo que es hija de la Caridad, y ha estado siempre un poco en los límites, dentro de Vallecas, que es un poco límite, los límites de Vallecas, y era muy amiga de Alberto. Y nos cruzamos ya para pasar a la nave central, y digo, Margarita, he estado pensando esto, ¿no te parece que sería bonito que Alberto tuviera una memoria? Que el legado de Alberto fuera un poquitín lo que estuviera presente en los próximos años en Vallecas, o quizá incluso fuera de Vallecas también, en años sucesivos. Ahí me quedé. Vale. A los 2 días digo, voy ¿a quién llamo? ¿A quién llamo? A Martín Balmaseda. Martín Balmaseda era un gran amigo de Alberto, colaborador tremendo de Alberto, que nos metió toda la línea, sobre todo de otro lenguaje, de diapositivas, ¿no? Le llamo, que está en Guatemala, y me dice, Julio, una idea genial. Yo te diría, sería bueno que se continuara la asamblea, que no fue, pero que ya estaba hecha, no fue porque ya estaba hecha, ¿no? Que se continuara. Y entonces que se vayan viendo cómo se van juntando. La primera asamblea de Vallecas. Exactamente. ¿Te refieres? Del que 75. En el 75. 4, en el 4. Que se continuara, diríamos, que fuera como un mensaje de que Alberto y los 150 grupos que habían trabajado habían dejado, diríamos, un trabajo muy serio. Eso me dijo él. Ese es un poco el germen de las jornadas del 25, del sábado 25, ¿no? Yo a partir, digo, es la inspiración nada más. Yo yo tuve esa inspiración. Y enseguida abrí con colectivos de Vallecas, abrí con curas y parroquias que estaban muy cercanos a él, y abrí con compañeros sacerdotes. Yo estaba en el foro de curas también y presenté esto. Y entonces, entre todos se fue diciendo, pues vamos adelante.
Ahí fue. Y el adelante, lo que sí tuvimos ya, lo que estábamos hablando, es muy importante que sea un adelante abierto. Que el perfil que queremos es de un hombre realmente que se recoja toda la memoria y todo el legado de él, no pequeñas parcelas, ¿no? Y hubo una reunión en San Carlos Borromeo que se convocó también, y hubo mucha gente, y de ahí, diríamos, ahí se empezó a lanzar entre todos ya. Nada más, yo quería hablar de la inspiración, pero para mí es importante. Con qué mirada, diríamos, de respeto, de agradecimiento arranca esto y cómo enseguida se fue abriendo. Y luego se ha ido recogiendo, yo me imagino que ahora, sobre todo Emilia, que tiene muchos más datos, podremos, y yo la acompaño, ¿no? Pero cantidad de cosas para darle el perfil de la convocatoria y cómo se va a desarrollar el día 25. Eso, Emi, de la jornada de reflexión de convivencia. Memoria y legado de Alberto Iniesta para la Iglesia de hoy. ¿Dónde, cuándo, cómo, quiénes? Pues mira, va a ser el 25 de marzo y se eligió la Ciudad de los Muchachos precisamente porque fue ahí donde el 15, no el 25, el 15 de marzo, o sea, nosotros lo celebramos el 25, pero en su origen fue el 15 de marzo, que era sábado, en el año 74, que se iban a juntar los 200 grupos que habían estado trabajando durante un año y medio, grupos de base, grupos de parroquia, movimientos juveniles, asociaciones del barrio, todos iban a confluir en un trabajo que habían estado haciendo a partir de las propias realidades, tanto realidades personales, realidades sociales, realidades de barrio, realidades eclesiales, y entonces ahí se iba a ver un poco cómo seguir caminando en la línea de una construcción de una sociedad más justa, más humana, de una iglesia más al servicio de todo eso y más evangelizadora. Esa reunión fue suspendida por orden gubernativa, entonces la gente que iba llegando allí ese día pues se encontró con que les pedían el DNI y tal, y Alberto Iniesta se quedó hasta el final. Él se podía haber retirado, la policía le dijo, bueno, pues váyase usted, dijo, no, yo me quiero quedar aquí para despedir a toda la gente que viene. Con eso también garantizaba que esa gente pues que no iba a ser detenida, que se les iba a devolver el DNI en aquella circunstancia, ¿no? Y entonces, bueno, el tema de elegir la Ciudad de los Muchachos fue por eso. Sin embargo, es una reunión amplia, no tiene ninguna pretensión, porque esto que decía antes Julio, ¿no? Lo de la Asamblea de Vallecas, el valor que tuvo en su momento, lo que hay que recuperar es el espíritu. O sea, no es una pretensión que de aquí vaya a continuar la Asamblea de Vallecas, porque ni somos representativos los que nos vamos a encontrar allí, somos representativos de gente que quiere recuperar la memoria, y no solo una memoria nostálgica, sino el legado que Alberto Iniesta deja a una iglesia que quiere seguir por los caminos del Vaticano II, que quiere seguir en la línea de la que habla la Gaudium et Spes, y que sigue la línea que Francisco también hoy está marcando. Entonces esa va a ser la convocatoria. Es una convocatoria sencilla, nadie ha querido firmar ni como grupo, lo importante es que todos nos sintamos convocados. ¿Cómo se va a desarrollar el acto? Pues mira, el acto por la mañana va a tener una acogida, vamos a hacer una oración, se recitará algún poema también de Alberto, y luego después va a haber un trabajo de grupos por la mañana. Entonces ese trabajo de grupos pues va a ser en torno a 3 preguntas básicas que evocamos entre todos los que estamos allí de la figura de Alberto Iniesta. La otra sería un poco qué nos aporta para la iglesia hacia la que queremos caminar, y la tercera, que va más en situarnos en la realidad actual, pues sería con qué realidades nos encontramos hoy, sociales y eclesiales, y cómo desde ahí seguir caminando con gozo y esperanza en la línea que también Alberto apuntaba. Luego vamos a hacer una comida compartida, y por la tarde habrá la presentación de las conclusiones de los grupos. Después la charla de José María Castillo, que además conoció bien a Alberto, y él nos podrá contar muchas cosas muy interesantes de la época, y también hacer una reflexión teológica y pastoral. Y por último, pues presentaremos este libro. El libro que edita Herder, que es Alberto Iniesta, La caricia de Dios en las periferias, que has compilado. Eres la editora. Es un conjunto de escritos de Alberto y de personas que le conocieron y que hablan de él. Entre ellos que tiene... está Nicolás Castellanos, que también participa en la mesa redonda posterior, Luis Aranguren, Pepe Lorenzo, el compañero de Vida Nueva, que
bueno, Vida Sí. Nueva sin Alberto Iniesta no se entendería. Claro, claro. Y tiene tres partes sobre todo, me parece. Uno, buscábamos la línea del pensamiento, Sí. por lo tanto, tres personas que dijeran el pensamiento desde el obispo, el pastor, el teólogo, el ciudadano en Vallecas. Son el Nicolás Castellanos, crey- Antonio Ávila y Sisto Rodríguez. Esto es. Luego, que vinieran testimonios, muy importante, me parece que hay 15 testimonios diferentes, plurales, Los ¿no? retazos de la vida de Sí. Alberto. Esto es. Y luego sus propios escritos, tanto en prosa cuanto en En verso. verso, lo que llamaban una prosa poética, una poesía en prosa. Él se situaba ahí, ¿no? Y luego hay un prólogo precioso y un epílogo precioso y tal. Yo creo que son las partes fundamentales que tiene. Se llama Alberto Iniesta La caricia de Dios en las periferias. Ya lo hemos dicho que lo edita Herder. La caricia de Dios en las periferias. El término periferias no lo ha inventado el Papa Francisco, aunque sí que lo ha puesto sobre el tapete. ¿Por qué esa caricia? Esas tres palabras, caricia a Dios y En las periferias en la periferias. vida de Alberto Pues Iniesta. mira, empiezo por las periferias. ¿A qué periferias nos referimos? ¿No? Siempre cuando pensábamos periferias pensábamos en el extrarradio de las ciudades. Sí. Y quiere decir todo lo que está alejado un poco del centro, lo que está alejado también de lo más establecido, de la norma. Yo creo que en cualquier organización hay como dos movimientos, ¿no? Uno centrípeta, que es un poco cuidar la identidad, la organización, las normas, y otro centrífugo, que es que eso salga hacia afuera. Para eso a veces hay que traspasar líneas que son un poquito conflictivas, complicadas. Entonces, Alberto primero supo estar ahí tanto en las periferias del barrio, de lo que era Vallecas, de lo que eran los pueblos que tenía él en la vicaría en ese momento, de lo que era también la gente pobre, lo que eran las casas bajas, los chicos que empezaba ya el problema de toxicomanía y todo esto, ¿no? De las drogas. Entonces él supo siempre estar ahí, la gente que estaba en la cárcel, y también en las periferias de la iglesia, ¿no? Las comunidades de base, los curas obreros, cuando los primeros conflictos a veces de gente que se planteaba celibato sí o no, él siempre estuvo acompañando como un pastor amoroso, siempre cariñoso. Él no rompía nada, pero dejaba hacer, respetaba, escuchaba, pero sí, el espíritu soplaba. Y por hubiera ahí. disfrutado con la primavera Francisco, ¿no? Y desde luego, yo Por creo supuesto que se adelantó, diríamos. sí, yo creo que sí, que en ese sentido se adelantó, ¿no? Y lo de la caricia es porque a toda la gente que le preguntas por Alberto, una de las cosas que te resalta es la ternura que tenía. Era un hombre afable, un hombre cariñoso, siempre cercano, y entonces ya no solamente era lo que te decía, sino era cómo estaba con la gente, ¿no? Con las personas, desde los más sencillos. De ahí viene un poco pues el tema del título y lo de Dios, claro, porque de alguna forma no podemos ver a Jesús, ¿no? Decimos, pero él lo hacía presente a Jesucristo a través de esa ternura, de esa cercanía, de ese compromiso, porque Alberto fue un hombre que se arriesgó mucho, se arriesgó en la sociedad y se arriesgó en la iglesia. Yo en este punto sí quisiera decir dos cosas. Dime. Son testimonios directos, ¿no? De esta ternura en la capacidad de escucha. Yo, en una reflexión que he hecho larga, ¿qué resalto de Alberto? Por supuesto, el profeta, el místico, el ciudadano que sabe estar, ¿no? Yo resalto el escuchador, el dialogante. Como decía Emilia, si había una ley, no se la pasaba, pero escuchaba de tal manera que permitía que se interpretaran que hay caminos que hay que ir abriendo. Un poco el estilo de Jesús. Claro, y voy a ponerte un ejemplo clarísimo. Año 83-84, justo ya hemos cambiado, me parece, vino Suquía. Él estaba ya en ese umbral, era un momento para lo que estoy contando que no era fácil, ¿no? Curas obreros. Hay gente que se ha ido a las fábricas, que se ha ido incluso a la mina, que se ha ido a los hospitales a trabajar por entender que la misión presbiteral se puede desarrollar y se debe desarrollar en muchos sitios, desde luego en el templo, en la acogida en los despachos y sobre todo en salir a la calle y estar con la gente, ¿no? Bien. ¿Cuál era la opinión dominante? Eso no, eso sabes que el Vaticano
no abrió las puertas fácilmente, decía que eso iba a traer una ideologización negativa, una pérdida de espiritualidad y tal, ¿no? Cosa que no ha sido así, ¿no? Entonces, yo voy a Alberto, digo, mira, somos unos cuantos, antes que yo había curas obreros, por supuesto, que estamos en esta brecha. Entendemos como si hay una ambivalencia en aceptar, no aceptar oficialmente. Sabemos que hay una negativa, sabemos de parte del Vaticano, sabemos que el episcopado francés está luchando mucho en esto. ¿Qué te parece a ti? Entonces, él escucha, no dice grandes... Dice, mira, yo me atrevería a decirte lo siguiente. Los curas obreros son o sois pioneros de lo que necesita la Iglesia. La salida a la misión. Sois la guía. La pregunta no debería ser si tiene que haber curas obreros y pastoral obrera. La pregunta sería, en tal caso, si tiene que haber curas burgueses y pastoral burguesa. Me parece de una finura, sin despotricar. Hay esto, pero ese es un camino adelante. Y desde luego, cuando yo planteamos en Mirallo, si quieres tú lo cuentas más al detalle, ¿no? Pero digo al hilo de saber escuchar. Vamos los dos, planteamos que teníamos la idea de según íbamos sintiéndonos, que habría que ofrecer la posibilidad de estar a la escucha de las parroquias, de las comunidades, que es lo central, las comunidades, sin la obligatoriedad de que todos los sacerdotes tuvieran que ser célibes, que tienen que surgir desde las comunidades otras maneras de presbítero, no necesariamente célibe. Yo hacía mi reflexión conforme al Evangelio, ¿no? No me dijo enseguida, esto es así, pero de tal manera escuchó que dijo, este camino alguien tendrá que abrirlo en la Iglesia, porque es un camino que la Iglesia agradecerá. Más tarde me lo dijo Casaldáliga en Brasil, igual, ¿no? Y Castellanos, que me lo dijo también. La Iglesia necesita abrir un camino que está cerrado desde un tiempo y que no es definitivo. Julio, ¿por qué da siempre la sensación de que en la Iglesia española, a diferencia de en otros sitios, a diferencia de lo que está pasando también en Roma, obispos como Alberto Iniesta no solo son una excepción, sino que ya casi ni se sueñan? Que hay, ¿dónde están los Iniesta que necesitaría hoy el Papa Francisco para España? Porque en la época donde Iniesta empieza a trabajar, está Tarancón, hay un grupo de obispos que sí que provocan o que acompañan una serie de cambios. Sin embargo, ahora que estamos en otro momento de revitalizar el concilio, de revitalizar esa iglesia sinodal, descentralizada, como ha dicho Blázquez en el discurso de apertura de la plenaria, es muy complicado encontrar, no ya digo contar con los dedos de dos manos, es difícil encontrar obispos y si me apuras, candidatos al episcopado, con todo lo que ello conlleva, que se parezcan a ese modelo. Yo esto voy a decir, yo me imagino que hay, y conocemos creo, obispos que están en un talante diferente, que están abiertos a... Yo quiero resaltar sobre todo, hay gente que Alberto supo estar a la escucha de lo que estaban pidiendo los tiempos. Hoy hay gente, yo confío que sí, yo confío que el Papa está animando, y gente está escuchando, y obispos están escuchando, que estamos en un momento de fidelidad a la escucha, que es único que quiero resaltar aquí, ¿no? No dice enseguida, pues hay que... son cosas difíciles, hay que ir viendo, hay que ponerse delante del Señor, no hay que fantasear demasiado, no hay que forzar a las comunidades, es la comunidad la que tiene que crecer, hay que saber estar dentro de la comunidad. Para mí me parece una sensibilidad tremenda. Yo ahí lo dijo, esto es lo que quería decir sobre todo, porque lo de hoy es una presentación más amplia. Sí, yo de lo que tú dices lo he pensado muchas veces, ¿no? Porque yo, obispos como Alberto Iniesta, me encontré en aquel momento muchos en la Conferencia Episcopal Española en esa época concreta, pero también cuando he ido a Brasil, he ido a lugares de América Latina, pues era como mucho más común encontrarte con esa cercanía, ese sentirse parte de la comunidad, menos distancias. Yo creo que en parte tiene que ver con la historia española, o sea, creo que tiene que ver con cómo la jerarquía aquí
se ha situado, con cómo también ha habido pactos Iglesia-Estado, o sea, con muchas cosas, la división también, la fractura que ha habido a veces social que nos ha llevado a confrontaciones. O sea, yo imagino que todo eso está influyendo y a veces hay avances y retrocesos. Pero luego yo creo que también tiene que ver con cómo se recibió el Concilio Vaticano II, porque yo creo que hay un antes y un después de cómo la Iglesia se ve a sí misma antes del concilio y después del concilio. Sí. Entonces, la Iglesia que se ve luego a sí misma como pueblo de Dios, misterio de comunión, sacramento del reino, tiene que dar lugar necesariamente a otra forma de ser obispo, y eso está considerado incluso en la primera tradición, que los obispos van evolucionando, ¿no? Entonces, Sí, pero hoy, cuando tenemos otra vez supuestamente el viento de costado para poder seguir avanzando, el viento de cola, ¿dónde encontrar? No digo ya solo personas, que son importantes las personas, evidentemente, y obispos también son importantes como miembros de ese entramado de la institución, pero ¿dónde encontramos Alberto Iniesta en la Iglesia de hoy para seguir avanzando? Que al final es... La memoria es muy importante, el recuerdo es muy importante, pero sobre todo lo que pretendéis, entiendo, también se ve en el título. Para la Iglesia de el enfoque de lo que quiso hacer, de lo que hizo Iniesta hoy, ¿cómo lo canalizamos hoy? ¿Dónde? ¿Con quién? Pues yo, fíjate, yo creo que estamos viviendo una situación de tránsito que necesitamos un tiempo, y yo esa situación de tránsito la achaco a cómo ha estado la Iglesia a nivel institucional durante unos años. Entiendo que desde el pontificado de Juan Pablo II, aquí ha estado primero Suquía, luego estuvo el cardenal Rouco también, ¿no? Y los seminarios han funcionado también de una manera determinada. Sí. Entonces, eso no se arregla en 2 días, por mucho que el Papa ahora quiera empujar en otra dirección. Yo confío en que ahora este nuevo soplo, que es como un nuevo renovación del Vaticano II, incluso yendo más allá, en una línea conciliar más en el momento de los tiempos que estamos viviendo, yo confío en que eso va a ir emergiendo. Es verdad que ahora mismo no lo podemos ver, o sea, no vemos todavía esta fuerza, este empuje, esta parresía, ¿no?, que se dice de los profetas, que se arriesgan, que hablan sin pelos en la lengua, que están junto a la gente, pero yo confío en que en germen eso está ahí, ¿no? Y como decía Julio, bueno, pues ahora mismo también vamos viendo unos perfiles también más dialogantes, más moderados. Entonces lo otro creo que será cuestión un poco de... A mí me tocó estar el otro día y a ti con el obispo de Palencia, que es mi obispo. Todo lo que has preguntado, para mí hay una respuesta. Hay gente, yo ahí tengo un ejemplo, y es la primera vez que hablo con él, ¿no? Sí. Un ejemplo de aliento, de empuje. A mí me recordaba a Alberto, como Nicolás, por supuesto, me recordaba, de aliento. Y digo, la primera vez que estoy con él, hay tal acogida, tal cercanía a los planteamientos que hacíamos, plurales, y naturalmente, como Alberto dice, bueno, las velocidades tenemos que ver a 3 horas y media charlando a tope de todo, con ánimo de esperanza y de empuje. Yo confío, como dice Emilia, confío en que el soplo va surgiendo, pero 40 años, no sé cómo es que te voy, no sé, eso no seamos ingenuos, las plantillas que hoy están en... No, y tampoco la sociedad es la misma, y su percepción respecto a la Iglesia lo estamos viendo casi a diario, ha cambiado radicalmente. Claro, yo creo que eso, por ejemplo, es muy interesante, ¿no? Cuando antes se decía, es que los medios de comunicación están en contra de la Iglesia, nos persiguen. Bueno, tú ahora ves diversos medios de comunicación, lo que dicen del Papa y cómo reenfocan la Iglesia, incluso la Iglesia española, porque no está en la posición confrontativa y sectaria que ha estado durante un tiempo. O sea, entonces yo creo que los propios medios están transmitiendo otra imagen mucho más positiva, con lo cual, si la Iglesia quiere ser signo, necesariamente tiene que cambiar y tiene que abrirse en esa dirección, si no se quedaría en una secta, eso sí, muy muy potente, muy consolidada, pero no sería levadura en la masa. Esto se ve muy reflejado, podríamos hablar luego del libro, muy reflejado, por supuesto, en los testimonios y en los intervinientes de cuál era el momento de Alberto y cómo se puede tender y se debe tender hacia ese momento con las características de hoy, ¿no?
Cuando leemos, por ejemplo, lo que dice Castellanos, lo que en el libro, lo que dice Antonio Ávila, a nivel de pensamiento tiene un trabajo fenómeno sobre qué significa este hombre como pensador, como obispo, como teólogo, lo que nos le llama, imagino, Castillo cuando venga. Entonces yo creo que están alentando, hay testigos, y naturalmente en medio de una marea donde hay mucha resistencia. Pero en el libro a mí me parece que si podemos hablar de él va a salir mucho todo esto. Fíjate, yo, aparte del libro, que por supuesto aquí está, ¿no?, y se podrá leer, esta mañana estaba pensando cómo explicar hacia qué iglesia empujaba Alberto y cómo explicar lo que perjudica eso. Hay un artículo que yo además invitaría a leer porque se encuentra en internet. Camilo Macise era un religioso carmelita que falleció hace poco, estuvo también mucho con nosotros colaborando en Proconcil, y él escribió un articulito, se puede encontrar en internet, que se llama La violencia en la Iglesia. Y entonces explica esa violencia por 3 movimientos, ¿no? Dice el centralismo, el autoritarismo y el dogmatismo. Pues justo de eso no pecaba Alberto Iniesta. O sea, era, en ese sentido, él empujaba hacia una iglesia y sufrió la violencia a veces de esa iglesia. Él mismo fue víctima de esa violencia. Pues muy bien, memoria y legado de Alberto Iniesta para la iglesia de hoy. Es la jornada de reflexión y convivencia que tendremos el 25 de marzo por la mañana en el Colegio Ciudad de los Muchachos, ahí en el Puente de Vallecas, en la cuna donde nació todo. También aprovecharemos para presentar Alberto Iniesta, La caricia de Dios en las periferias, editado por EMI, publicado por Gerde, donde no solo es un recuerdo nostálgico, es un recuerdo de Alberto Iniesta, como decís al final de la contra. El objetivo de este libro no es recordar de manera nostálgica e idealizada su persona, sino actualizar su mensaje y su testimonio, porque la aventura del Evangelio sigue abierta y la memoria de la entrañable figura de Alberto puede ser luz y guía en nuestro caminar como discípulos misioneros. Quería decir un poquitín, antes de acabar, a quién va dirigido todo esto, ¿no? Porque entonces yo un poco insinué al principio, Vallecas tiene mucha importancia, por supuesto, pero Madrid tiene mucha importancia porque hay mucha gente de distintas áreas que ha dicho, oye, que queremos participar y queremos colaborar desde el principio, ¿no? Y naturalmente cuando yo presente esto en nombre del grupo preparador, que somos, como hemos sido permanentemente, como 10 o 12 personas, ¿no? Presente esto en el Congreso de Teología, ahí resaltábamos que tenía que ser una convocatoria de ámbito estatal, porque había gente de ámbito estatal, ¿no? Y entonces hay gente de otras provincias y otras diócesis que están caminando hacia acá. El propio José María Castillo viene de Granada. Claro. Sí, bueno, principalmente yo creo que es algo de la diócesis de Madrid, y además también quiero decir que esto trata de ser algo inclusivo, no de ningún grupo cerrado. Entonces se ha invitado a todas las vicarías, se ha invitado a las delegaciones episcopales, se ha invitado personalmente también al cardenal arzobispo de Madrid, a don Carlos Osoro, porque nos gustaría, si no es contar con su presencia directa, pero sentirle un poco como en ese espíritu de comunión que era el que alentaba a Alberto Iniesta. Cierto, fundamental. Pues esperemos que sea un éxito y lo contaremos. Muchísimas gracias, Julio. Nos veremos a la vuelta. Gracias. Esto es. A vosotros. Gracias a vosotros. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.